A veces la fe en el progreso puede ser tan grande que el mundo recorrería cualquier camino en pos de obtener un nuevo avance tecnológico, sin importar la amenaza que pueda suponer tanto para la humanidad como para el medio ambiente. A comienzos de los años 20, la compañía American Oil y la industria automovilística añadieron plomo a la gasolina para obtener un carburante más potente. Entonces ya se sabía que el plomo era venenoso, dañino para el sistema nervioso, especialmente para los niños. Sin embargo, el plomo se impuso rápidamente sobre el uso de otros aditivos menos peligrosos, y los beneficios de la industria petrolera se elevaron en las décadas siguientes. Pero cientos de miles de toneladas de plomo fueron extendidas alrededor del mundo, causando daños, rebajando el cociente intelectual de millones de niños. El plomo de la gasolina nos ha hecho literalmente un poco más débiles. El precio del progreso. Plomo en nuestras vidas. Gasoline. Powerful stuff. Modern magic. Our lives, our business, our cities are patterned on motor transportation which gasoline has made possible. Nada ha tenido un impacto tan profundo en el desarrollo de la sociedad de los años 20 como los coches a motor. En pocas décadas, los automóviles se convirtieron en el medio de transporte más eficiente y preferido de la humanidad, llenando nuestras calles y carreteras en todo el mundo cada vez más. Desde su aparición, nuestro entusiasmo por el automóvil nunca ha cesado. It was that wonderful day not so long ago when the automobile first came to an American town. The youngsters swarmed excitedly after man's latest mechanical marvel. Adventurous riders held tight as the contraption careened crazily along, sending into frightened flight horses which had served their masters so well and so long. Con el rápido incremento de los automóviles, la producción de carburante se convirtió en una industria muy lucrativa. A comienzos de siglo, los automóviles estaban por todos lados, lo que revolucionó el motor de combustión en los vehículos propulsados de 4 ruedas. Había mucha abundancia. Podías conseguir benceno del carbón, podías conseguir otros tipos de gasolina sintética y se podía obtener alcohol de las cosechas agrícolas. Por ejemplo, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Inglaterra y Polonia, todos estos países utilizaban compuestos de alcohol que eran considerados la elección universal para el futuro, pero era ligeramente más caro que el petróleo. La competencia entre los proveedores de los combustibles más populares, gasolina y alcohol, era dura, y los fabricantes de coches competían por coches más veloces y eficientes que funcionaban con un combustible relativamente caro. Se desarrollaron nuevos motores de alta compresión, pero la industria del automóvil tenía problemas con estos nuevos motores debido a su combustión irregular, lo que causaba su rotura. La General Motors, que fabricaba los muy conocidos Chevrolet y Cadillac, descubrió que el combustible era el problema, así que la industria invirtió grandes cantidades de dinero en aumentar el nivel de octanaje. Las investigaciones de la General Motors fueron dirigidas por Thomas Midgley, que hizo pruebas con la combinación de unos 15.000 elementos diferentes. Comprobaron que el benceno extraído del carbón podía funcionar. Comprobaron que el alcohol extraído de las cosechas agrícolas también podía funcionar. Si añadían un 10% de alcohol a la gasolina, conseguían un combustible de mayor calidad con menos impacto sobre el motor. En 1920, Thomas Midgley lanzó la patente de una mezcla de benceno refinado con un 30% de alcohol. En octubre de 1921, en un congreso de ingenieros de motores, les dijo a los participantes que la mezcla de alcohol tenía unas ventajas increíbles, como la combustión pura sin emisión de carbonilla. Además, esta combustión aumentaba los caballos de potencia sin romper el motor. Pero Thomas Midgley continuó sus investigaciones y en pocos meses hizo un nuevo descubrimiento. It was discovered that a rare compound of lead, mixed in proper proportions with gasoline, made an ideal anti-knock fuel. Horsepower increased, speed picked up, and the knock was gone.
No man can look at the amazing record of accomplishment here in this research division without confidence that these men are going ahead with an eye to the future, looking for new facts and principles which will make things better and make life easier for all of us. En 1923, Midgley escribe a su jefe, Charles Kettering, de la General Motors en Florida. Está de vacaciones porque se ha intoxicado con el plomo durante sus investigaciones y le dice: ¿se imagina cuánto dinero vamos a ganar con esto? Ganaremos $200 millones o más. La industria petrolera se desarrolló aún más con este descubrimiento. Y la mayor compañía petrolera americana, la Standard Oil, junto con la General Motors, crearon una corporación conjunta, la Ethyl Corporation, y construyeron grandes factorías para la fabricación del aditivo de plomo, el tetraetilo de plomo. ¿Por qué superó la gasolina con plomo al alcohol si ambos hacían la misma función? Bueno, la gasolina con plomo era más rentable en un aspecto. Si se añadían grandes porcentajes de alcohol a la gasolina, bajaban las ventas de petróleo, así que se perdía un 10 o un 15%, quizás el 20% del mercado. Mientras que si se le añadía plomo, conseguías un producto que podías controlar, la industria lo podía controlar y eso es lo que querían. El plomo es un veneno antiguo y bien conocido. Ya en el año 100 a.C. era sabido en la antigua Roma que el plomo podía causar la locura y finalmente la muerte. Los romanos intentaban proteger a los esclavos que trabajaban en las minas de plata, donde estaban expuestos al plomo disuelto en el polvo, dándoles máscaras para evitar que respirasen mucho polvo. Esto fue hace 2000 años. Así que ya sabíamos que el plomo era venenoso. Lo que sucedió con los años fue que comenzamos a entender que la toxicidad del plomo también se producía por concentraciones muy pequeñas. El plomo es uno de los venenos mejor conocidos de la historia. Era un veneno muy conocido en las industrias de Francia, Inglaterra y Alemania durante la Revolución Industrial. En los Estados Unidos también era un conocido veneno industrial. Por eso, cuando la Standard Oil y la General Motors quisieron utilizarlo en la gasolina, las autoridades de la salud pública estaban muy preocupadas. No podían imaginar por qué alguien querría hacer algo así. En otoño de 1922, el director general del Departamento de Salud norteamericano pidió a la General Motors un cálculo del impacto sobre la salud por el uso del plomo en la gasolina. En ese momento, la General Motors no se había planteado ese tema y se ofreció para financiar la investigación. El Ministerio norteamericano de Minería, reconociendo la delicadeza del asunto y mostrando comprensión por las exigencias de los patrocinadores, estuvo de acuerdo en apoyar los resultados de la investigación. La General Motors pidió específicamente al Ministerio norteamericano de Minería que no llamase al estudio sobre la gasolina con plomo, que no usase la palabra plomo, que utilizasen un sustituto para esa palabra, que utilizasen la palabra éthil, etilo, para nombrar a su producto. Éthil es un nombre de mujer, un bonito nombre de mujer. Mi abuela se llamaba Éthil. Así le llamaron gasolina éthil, aunque en realidad era gasolina con plomo. La cuestión era desviar la atención del plomo. Pero era difícil desviar la atención del plomo cuando para los trabajadores de las fábricas que producían tetraetilo de plomo, la sustancia ya tenía mala reputación. El gas alucinógeno es un gas que te vuelve loco. Por eso los trabajadores le llamaban así, porque ellos sabían que trabajar en aquella zona de la refinería en particular era muy peligroso. En la fábrica de DuPont, alguien había pintado una enorme mariposa en un lado de la pared que representaba que aquella era la casa de las mariposas. Lo que estaba sucediendo era que los trabajadores veían mariposas donde no las había. Tenían alucinaciones a causa de que aquel veneno era muy peligroso. Durante el otoño de 1924 se publicaron muchas noticias sobre el incremento de trabajadores enfermos.
y el 27 de octubre el New York Times publicó un artículo sobre el señor McSweeney, que empezó a sentirse enfermo al volver del trabajo. El artículo decía: a la mañana siguiente su cuñada llamó a la policía porque actuaba de forma irracional. Se envió a un policía al domicilio para interrogarlo. Finalmente el policía tuvo que pedir la ayuda de otros 3 hombres para reducir al señor McSweeney y llevarlo al hospital Alexian, donde se le puso una camisa de fuerza. Aquel mismo día, el periódico informaba de que otro empleado, el señor Dymock, según los miembros de su familia, se había despertado en medio de la noche y se había tirado por la ventana del dormitorio desde un segundo piso. Cuando la Standard Oil Company abrió su planta de tetraetilo de plomo en 1924, iniciaron un proceso tan peligroso que un mes después de iniciar la actividad, 5 personas habían muerto violentamente por locura repentina, y más o menos otras 45 estaban gravemente enfermas a causa de la peor intoxicación por plomo que médicos y forenses habían visto jamás. Esto causó un gran pánico entre la gente, que se preguntaba: ¿cómo ha podido pasar esto? Y cuando descubrieron que aquellas mismas sustancias se estaban añadiendo a la gasolina y que ni siquiera lo sabían, se solicitó al gobierno una investigación. En muchas ciudades como Nueva York, Filadelfia o Washington se prohibió la venta de gasolina con plomo. Y unos meses después, el forense general Hugh Cumming convocó a la industria y a expertos independientes a un congreso. La industria estaba bien representada y Frank Howard, de la Standard Oil, pronunció un apasionado discurso. Un desarrollo continuado de los combustibles para el motor es esencial para nuestra civilización, declaró, y después, alabando el plomo, se refirió a él como un regalo de Dios. Estaba previsto que la conferencia durase 4 días, porque muchos de los participantes necesitaban tiempo para defender las alternativas al plomo. Pero el forense general clausuró el congreso el primer día. 6 meses más tarde, las autoridades sanitarias concluyeron que no hay bases suficientes para prohibir el uso de la gasolina étil, y por lo tanto se retiró la prohibición. Parecía que todos los avisos habían sido ignorados. Una de las alarmas provenía de Yandell Henderson, que con exactitud predijo hace 40 años lo que nos podría ocurrir hoy. Con las carreteras para automóviles, la atmósfera se contaminaría hasta tal extremo que aquellos que trabajasen o viviesen en las proximidades de esas vías poco a poco inhalarían cantidades suficientes de plomo como para intoxicarse. Muchos industriales e inventores importantes afirmaban que el alcohol era preferible al plomo. Henry Ford estaba convencido de que el alcohol era el combustible del futuro y quería ver un renacimiento mundial del combustible de alcohol. Alexander Graham Bell y otros famosos inventores de la época también estaban a favor del uso del alcohol como combustible para incrementar el octanaje. Los fabricantes de combustible alternativo intentaban comercializar sus productos como no dañinos y no venenosos, pero se lo impidieron. La resistencia a la gasolina con plomo desapareció en parte porque había una Comisión Federal de Comercio en los Estados Unidos que había prohibido cualquier publicidad negativa sobre la gasolina con plomo. Así que si alguien quería vender algún producto competitivo, no podía decir que la gasolina con plomo era venenosa. A comienzos de los años 30 la batalla estaba perdida, porque por aquel entonces más del 90% de los coches norteamericanos usaban gasolina con plomo. Ethyl brand of anti-knock compound has helped the petroleum industry to bring out better and better gasoline. Faster, smoother, more resilient power. On the highway. On the farm. In the air. And on the water. For this is the age of motor transportation, with gasoline for everybody.
Ahora la industria del combustible mira hacia el mercado europeo, donde todavía predomina la gasolina mezclada con alcohol, y la industria pide la ayuda de las autoridades sanitarias norteamericanas. Los servicios de salud pública vendían gasolina con plomo en Europa a través de la Ethyl Corporation y la Standard Oil. De hecho, salieron diciendo que no había problema con ese producto, que por qué no usarlo. En el Archivo Nacional hay una carpeta llena de cartas que fueron enviadas por el forense general a los directores de los servicios sanitarios públicos de varios países. A Suiza, Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia, a todo el mundo. Cartas que decían básicamente: hemos hecho un estudio y hemos descubierto que no hay problema. Pueden estar tranquilos usándolo en su país. Estaremos encantados de compartir el estudio con ustedes. Llegó con el sello azul del Servicio Público de Salud de los Estados Unidos. Así que llegó con las mejores recomendaciones posibles. Y estaba claro que aportaba grandes ventajas tecnológicas. Europa no estaba preparada para dar una segunda opinión sobre el asunto. Pasaron muchos años antes de que Europa comenzara a pensar de una forma independiente sobre ese tema. El número de coches aumentó tanto en los Estados Unidos como en Europa. La alternativa al alcohol lentamente se iba incrementando en miles de toneladas de plomo expandiéndose por el medio ambiente. Y tuvieron que pasar varios años antes de que la gasolina con plomo fuese de nuevo un tema de discusión, cuando un día, a mediados de los años 60, un científico norteamericano hizo un alarmante descubrimiento en su laboratorio. Claire Patterson trabajaba en la Universidad Caltech. Intentaba descubrir la edad de la Tierra y para ello utilizaba isótopos de plomo. Mientras trabajaba, se dio cuenta de que su laboratorio estaba tan contaminado por el plomo que estaba empezando a tomar datos erróneos, aunque al principio ni siquiera se dio cuenta. Claire Patterson realizó un estudio del hielo interno de Groenlandia. Estaban examinando el núcleo del hielo y cuando examinaron las láminas de este núcleo, que representaban las diferentes etapas de la historia de la humanidad, a través del análisis de Claire Patterson se pudo demostrar que las concentraciones prehistóricas de plomo en Groenlandia eran extremadamente bajas. Y pudo mostrar que el uso del plomo por los romanos había incrementado la polución en Groenlandia. Después llegó la Revolución Industrial y provocó otro incremento. Y un incremento incluso mayor fue provocado por la Segunda Guerra Mundial. Y después la producción de tetraetilo de plomo sencillamente disparó toda esa polución de plomo en todos los rincones del mundo. Todos los humanos del mundo estamos rodeados de plomo industrial. Last year, some of the animals in New York's Staten Island Zoo were poisoned. A few died. Others, including this black leopard, became paralyzed. Whatever the poison was, it came from the environment, and it was strong enough to do permanent damage to the black leopard's nervous system. Blood tests showed that the poison was lead. This news was so startling, the doctors expanded their study to other animals living in outdoor cages in other city zoos. According to Dr. Chow, who we've sent samples to, the levels are so high, he didn't believe the animals were alive. The lead poisoning the zoo animals comes from leaded gasoline. Automobiles put 200,000 tons of toxic lead into our urban environment every year. It's too much for the animals to take.
these are dangerous conditions not only for the animals who are living in the confinement of the zoo, but of the people who are also living in the close neighborhood or even come there just as visitors. En Norteamérica, la polución causada por las emisiones de los coches se ha convertido en un problema urgente. A comienzos de los 70 se introdujo el llamado catalizador, utilizado para reducir la emisión de gases peligrosos. Pero los catalizadores no funcionan si la gasolina contiene plomo, así que Norteamérica introdujo la gasolina sin plomo en 1972. A los pocos años, la cantidad de plomo presente en la sangre de las personas descendió considerablemente. Sin embargo, el plomo que el cuerpo humano ya ha absorbido no desaparece. Se almacena en nuestros huesos, uñas y dientes. Aunque la gente parecía ignorar este dato hasta que el profesor Herbert Needleman comenzó una investigación pionera sobre la cantidad de plomo que contenían los dientes de los niños. Since lead washes out of the blood but stays in the teeth, Needleman had an idea. He got 2 entire school districts near Boston to send him every baby tooth which popped out of every first or second grader. Needleman then ran intelligence tests on the students with the greatest and least amounts of lead in their teeth. Descubrimos que los niños que tenían mayor nivel de plomo en sus dientes, pero que no mostraban signos de toxicidad, tenían un nivel intelectual más bajo, una atención más limitada y una habilidad lingüística más pobre. El nivel de coeficiente intelectual en el grupo de bajo nivel de plomo era 6 puntos superior al grupo de alto nivel de plomo. El número de niños en el grupo de bajo nivel de plomo con un coeficiente intelectual por debajo de 80 era del 4%, y el nivel intelectual por debajo de 80 de los niños del grupo con alto nivel de plomo era del 16%. Así que hay un incremento considerable de niños con bajo coeficiente intelectual asociado con el plomo. Además, el coeficiente intelectual más alto del grupo con alto nivel de plomo era de 125 y el coeficiente intelectual más alto del grupo con el nivel de plomo más bajo era de 143. El 5% de los niños fueron privados de alcanzar puestos superiores a causa de la exposición al plomo, lo que se traduce en 875.000 niños norteamericanos que podían haber sido muy brillantes, pero que no lo son a causa de dicha exposición. Las investigaciones de Needleman causaron una gran preocupación entre los padres, no solo en Norteamérica, sino también en Europa. Como precaución se introdujeron cambios en la industria y así a comienzos de los años 80 los países europeos también comenzaron a reducir la cantidad de plomo en la gasolina, hasta que finalmente se instauró la gasolina sin plomo. Igual que 10 años antes en Norteamérica, el contenido de plomo en el torrente sanguíneo también comenzó a descender en Europa. Pero a finales de los años 80 el profesor Needleman hizo un descubrimiento todavía más impactante. 12 años después me di cuenta de que los sujetos de mi estudio ya eran adultos. Así que, con la ayuda de mis colegas de Boston, pudimos encontrar a la mitad de ellos y pudimos hacerles pruebas otra vez. Descubrimos que los que tenían altos niveles de plomo en sus dientes en 1976 se podían incluir en el 70% del fracaso escolar durante el bachillerato. Si tenías altos niveles de plomo en tus dientes en 1976, tenías 7 veces más probabilidades de no terminar el bachillerato que si tenías un nivel bajo de plomo en los dientes. El resultado de ese estudio fue que los efectos de la exposición al plomo son permanentes, lo que se traduce en tu desarrollo en la vida real. Se puede sobrevivir fácilmente sin un riñón. Básicamente no se necesitan los 2 riñones. Pero con toda seguridad necesitamos todo el cerebro que podamos utilizar. Y la prohibición del plomo en la gasolina en los Estados Unidos ha demostrado tener efectos beneficiosos que se corresponden con millones y millones de dólares al año, simplemente porque el éxito académico de los niños que ahora se exponen a niveles de plomo mucho más bajos durante su desarrollo contribuye a un mayor éxito económico de la sociedad.
Y si hablamos de una población completa, de un país entero, del mundo entero, en realidad, esta simple sustancia, el tetraetilo de plomo, ha estado implicado de una forma terrible en los efectos devastadores de la economía mundial. A finales de los años 90 el plomo ya se había extinguido de casi toda Europa y en muchos países en desarrollo se había seguido su ejemplo. Pero no en África, donde todavía se usaban grandes cantidades de gasolina con plomo. En Sudáfrica, por ejemplo, todavía se pueden encontrar grandes concentraciones de plomo en la corriente sanguínea de niños y adultos. Entre la población, el mayor problema de Sudáfrica es el alto nivel de plomo. Se ha reducido el número de niños que podrían haber tenido un coeficiente intelectual excepcional y que podrían ser empresarios o líderes de nuestras comunidades. Aunque intentamos hacer todo lo que podemos para evitar que los niños sigan exponiéndose al plomo, su herencia entre los niños de África continuará. Especialmente para las mujeres cuando se queden embarazadas en el futuro, existe el riesgo de que el plomo atraviese la placenta y exponga al bebé. Así que esos bebés puede que todavía tengan elevados niveles de plomo en su sangre, porque su madre estuvo expuesta en su niñez. Aunque muchos países africanos han eliminado la gasolina con plomo, la presencia de este y sus daños se mantendrán todavía durante muchos años, quizás incluso durante generaciones. Se tardó 80 años en prohibir finalmente el plomo desde que este fue introducido. Ahora, en muchos países de todo el mundo, el plomo ha sido sustituido por una vieja y conocida alternativa, el alcohol, que ya se utilizaba hace muchos años. Me resulta irónico que hayamos descubierto que el etanol es la gran respuesta. No la única respuesta, pero una de las grandes respuestas al problema de los combustibles y al problema de las roturas de motor. Una respuesta que era obvia para la gente en los años 20.